Aquí empezando esta clase de vivir en plenitud y en abundancia para volver a ese diseño original, el diseño que Dios nos entregó desde antes de la fundación del mundo, pero que muchas cosas ocurrieron cuando nomás empezando y viéndonos al inicio, lo que es el origen del mundo, cuando empezó Adán y Eva. Allí empezó y entró el pecado y esto ha traído cierto dolor para la humanidad. Y hoy en día todavía lo vivimos y eso nos permite vivir en plenitud y en abundancia. Así que quiero contarte 3 puntos importantes para poder entender cómo vivir en plenitud y abundancia. Pero primero vamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué crees que falta para sentirte plena y vivir en abundancia? Esto es para que puedas reflexionarlo contigo misma, que puedas mirar y analizar tu vida. ¿Qué crees que te falta para sentirte plena y vivir en abundancia? ¿Hay algo que te hace falta? ¿Qué será eso que te hace falta? Y vamos a ver si en esta clase lo vamos a resolver. Aquí hay algo que debemos ver y entender, y es que muchas mujeres viven sintiéndose vacías, carentes, rotas, con faltas, siempre están buscando esa plenitud en cosas externas, relaciones, logros, el dinero, pero la plenitud no se busca, realmente se recuerda. Es un estado del alma conectada con su creador, con nuestro Dios, quien fue quien nos creó. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, es allí donde nosotros sentimos la plenitud. En Juan 10:10 nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es uno de los versículos que más me encanta en cuanto a la abundancia, porque muchas veces conectamos la abundancia con lo externo, cuando realmente lo externo es una consecuencia de lo que ya hemos estado viviendo internamente. No es algo que podría nosotras solucionar primero afuera y luego entonces adentro. Normalmente siempre se cree que nosotros tenemos que empezar para poder vivir una vida en abundancia, empezar a modificar las partes externas. ¿Y cuál es lo primero que uno hace? Buscar un mejor empleo, tener una mejor economía, pero es que esa no es, o sea, hace parte de la abundancia, pero no es la total abundancia. Y aquí, en este versículo, nos dice Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero también nos dijo que también íbamos a pasar por momentos de dolor, por momentos donde no iban a ser nada sencillo, pero que decía, pero confiar que yo he vencido al mundo. Así que sí, hay momentos en los cuales vamos a estar pasando dificultad, pero también podemos vivir de esa abundancia. Y si has estado aquí y si has notado y has visto que has pasado por cierto dolor en tu pasado, has vivido ciertos desafíos, no quiere decir que ahora no hay esperanza y que ese dolor hay que aprender a vivir con él. No, podemos sanar de ese pasado, soltar lo que nos impide recibir lo nuevo. Entonces, ¿qué es necesario tener en cuenta? No podemos vivir en plenitud cuando llevamos heridas abiertas, resentimientos o creencias de escasez. No vamos a poder recibir lo nuevo. Esa es la vieja naturaleza que teníamos. Eso era lo viejo que éramos antes. Para poder vivir esa plenitud, necesitamos soltar, necesitamos dejar eso atrás. Pero resulta que hay veces que nuestro inconsciente está cargando con estas situaciones y con estos dolores que no nos damos cuenta que no podemos vivir en esa plenitud y en esa abundancia. Pero entonces, ¿cómo puedo yo saber
que estoy viviendo y que puedo empezar a sanar y soltar entonces ese pasado. Hay formas de hacerlo y es lo que te quiero comentar el día de hoy. Y para ello, quiero que hagas un ejercicio y esto es para que puedas mirar en tu interior, porque como te decía desde el inicio, la abundancia no se gana desde afuera, sino que se gana desde adentro. Entonces, ¿qué parte de tu pasado sigues cargando que no te deja sentirte merecedora de plenitud? ¿Qué es lo que no te está permitiendo que puedas tú experimentar de plena y llena? Puede ser que estás esperando poder estar en una posición mejor, estás esperando poder vivir en un lugar mejor, estás esperando que algo milagroso suceda en tu vida, pero ¿realmente necesitas eso para poder vivir en plenitud? En Isaías 43, 18 y 19 nos dice, olviden las cosas de antaño, olviden las cosas del pasado, ya no vivan allí, voy a hacer algo nuevo. Ahí te lo estoy resumiendo en una frase, pero te recomiendo que vayas y lo mires. ¿Qué podemos nosotros hacer? No vivir más en ese pasado, porque el pasado te hace sentir que no eres merecedora, por lo tanto te llevas a identificarte creyendo que ya no puedes merecer, que si entonces tienes esa identidad de yo no soy merecedora, entonces no vas a poder vivir en esa plenitud. Y dice, olvida las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. O sea que Dios ya nos ha mostrado y nos ha hablado para que podamos vivir en eso nuevo. ¿Cuál es la segunda fase que entonces necesitamos hacer para poder vivir en esa plenitud? Hay que reconstruir esa identidad, reconectarte con tu esencia. Entonces, ¿qué es necesario que debamos tener nosotros en cuenta? La abundancia no es una cantidad, es una identidad, no es tener más cosas, es recordar quién yo soy. Entonces, soy merecedora, soy abundante, soy capaz, soy hija de Dios. Cuando reconstruimos esa identidad, ahí es donde nosotros podemos empezar a vivir como debe ser. Ya situaciones del pasado, vivencias que tuvimos, nos hacen creer que no podemos vivir esa plenitud, de que eso ya no va a estar para nosotras, pero déjame decirte hoy que sí puedes vivir y que sí puedes estar en plenitud, aunque quizás solo tengas una cama en tu casa, aunque quizás solo puedas estar en un apartamento, un lugar que no quisieras, sino que quieres algo mejor. Puedes vivir en abundancia y plenitud desde este momento donde tú te encuentras, porque la abundancia y la plenitud parten de nuestro interior, de cómo nos sentimos y de quién soy realmente. Cuando tú conectas tu identidad con tu emoción, empiezas entonces a vivir en esa plenitud. No necesitas de lo exterior, necesitas de lo que hay dentro de ti. Por eso entonces tenemos al Espíritu que mora en nosotros, que nos permite poder vivir en esa plenitud total. Así que hay que tener en cuenta que la abundancia no es la cantidad de ceros que se encuentran en nuestra cuenta, no es la cantidad de cosas que tengamos, no es la cantidad de metros o de pulgadas o que tengamos en nuestra casa o apartamento o en donde estemos viviendo, no importa. Lo que importa es cómo tú te estás viendo, porque ya Dios te ha dado un valor, ya Dios te ha colocado en una posición. Ahora solo falta es que tú puedas verte desde esa manera y desde esa forma quien realmente eres. No importa lo que viviste, no importa lo que hiciste, no importa lo que estuvo pasando años atrás o incluso el día de ayer. No interesa. Lo que importa
es que tú puedas empezar a vivir con esa nueva identidad, es reconectar con tu esencia que está en Cristo. Aquí vamos a reflexionar en algo. El ego, yo creo que muchas veces hemos visto y que pensamos, bueno, que el ego nos hace una mala pasada y lo conectamos con el orgullo y con el sentirse superior, pero yo quiero que ahora conectes el ego como el pecado. El ego lo que te lleva a errar al blanco. Entonces, cuando tú estás conectada desde esa posición de ego, la escasez se genera en tu vida, pero la estás empezando a ver como una ilusión. O sea, no es real. Si entonces te digo que el ego es el pecado, o sea, el pecado en tu vida podríamos decirlo que no es real, pero dices, no, pero ¿cómo no va a ser real si yo cometí mis errores, yo hice esto que no estuvo bien, erré al blanco? Pero lo que pasa es que ese pecado no va alineado con tu identidad, por lo tanto eso es una ilusión, es algo allí que no va acorde con quién eres. Pero como pecamos y nos sentimos mal y estamos totalmente sintiéndonos terrible, que no estamos conectándonos con nuestra identidad. Pero si tú empiezas a verlo como que es una ilusión, porque es que eso que estoy deseando, eso que cometí, realmente no es verdad. Porque supuestamente eso me va a llenar, supuestamente eso me va a dar a mí algo bueno cuando no es real, es una ilusión. Lo verdadero y lo único que es cierto es lo que Dios ha dicho de ti. Entonces, esa escasez por la cual estás pensando y estás diciendo, es que soy escasa, es una ilusión, no es real, no eres escasa, eres abundante, porque así ya Dios lo ha determinado para ti. Entonces, nos vamos con el segundo punto, que es la posición. El alma que se sabe hija de Dios ya no mendiga amor, ni mendiga paz, ni mendiga dinero, para nada, porque su alma está conectada con su identidad, por lo tanto está alineada con lo que Dios ha estipulado. Entonces, al conectarse con esa identidad reconstruida, todo le llega. Es amada, tiene la paz de Dios, tiene el amor, tiene el dinero que necesita, por ende es abundante. Y ahí es donde tú debes posicionarte para empezar a vivir en esa realidad. Por eso es que vemos que el ego es simplemente una ilusión, porque tu posición es lo que ya es real, eso sí es verdad. La mentira es simplemente una ilusión y el pecado está dentro de la mentira. Tercero, no por fuerza, no por más que tú te esfuerces ni porque tú estés empujando vas a obtener y vas a poder vivir en esa plenitud y en esa abundancia. Dios Dios no da en base a nuestro esfuerzo, a lo que hagamos, sino a nuestra posición como hijas. Y esto es impactante y es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque todavía somos humanas y todavía hay mucho ego en nosotras, todavía hay muchas cosas. Y es que yo me incluyo porque yo también estoy ahí. Muchas veces estamos viendo, y sucede mucho en el desierto, ¿no? Que vemos un paraíso, algo súper espectacular cuando es una ilusión, no es real. Y eso nos ocurre frecuentemente. Entonces, para poder vivir en plenitud y en abundancia, necesitamos soltar esa ilusión de escasez, porque es una ilusión, tú no eres escasa, eso es una ilusión. Tú eres una hija de Dios, por lo tanto, como hija de Dios, ya tienes una posición y ya tienes todo el derecho, todo está a tu favor.
En Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya lo tenemos todo. Ya somos abundantes, ya estamos plenos. Pero Nina, ¿y por qué yo no estoy viviendo y por qué no me siento así? Bueno, eso quiere decir que tú eres la que está viviendo una ilusión y una mentira, creyéndote que estás escasa cuando realmente ya eres plena y ya eres abundante. Pero ¿por qué entonces estoy en esto? Porque estás agarrando mucho de tu pasado, inconscientemente estás viviendo tu vida como la estabas viviendo antes y no te has conectado y no te has reconstruido tu nueva identidad. Para esto quiero que hagamos un ejercicio y que puedas escribir, si tienes en dónde, y si no, te lo dejo de tarea. Escribe una carta a tu yo abundante y vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente ese yo abundante? ¿Cómo habla ese yo abundante? Hasta cómo camina una mujer que sabe que todo ya le fue dado en Cristo. Cuando ya puede pensar y decir, lo tengo todo. ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? Escribe eso o imagínatelo en este momento, pero sí te recomiendo que lo escribas porque al escribirlo lo vas a experimentar aún más, se te va a hacer mucho más consciente. ¿Por qué te estoy llevando a hacer este ejercicio? Porque cuando tú empiezas a escribir el cómo se siente, cómo está pensando, cómo hablaría, cómo caminaría una mujer abundante, ya tú sabes cómo tienes que actuar. Ya tú sabes cómo te tienes que identificar y empezar a conectarte con esa identidad. Empezar a actuar como esa mujer que piensa, como esa mujer que siente, como esa mujer que habla y camina. ¿Cómo caminaría? Derecha, con los hombros ahí atrás, el pecho afuera, caminando con altura, sintiéndose segura, plena, abundante. Cuando tú haces este ejercicio y ahora ya eres consciente, porque con esta clase ya estás siendo consciente, automáticamente te va a venir y vas a estar recordando, ok, ¿cómo es que piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo es que habla? ¿Cómo camina? Y quizás en algún momento te vas a sentir impostora, mentirosa, pero resulta que acabamos de ver en el punto anterior, hace poquito, el slide anterior, donde te estaba diciendo sobre el ego, sobre la posición, sobre que no es por fuerza. Entonces, la fuerza es la que te va a decir, no, es que tú tienes que ser así, es que tú tienes que mostrarte de esa manera, es que tú, y, y haciéndolo, pero cuando tú estás haciéndolo desde este punto, ¿cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? Y te empiezas a hacer así y que de momento piensas y dices, ay, no, pero yo me estoy mintiendo porque es que no soy así. No, es que ya eras así, ya tienes una posición, ya eres así, eres abundante. Lo que pasa es que el ego te está haciendo mentirte a ti misma creyendo que eres escasa. Ahorita a empezar a pensar como una mujer abundante, a sentirte como una mujer plena. Cuando tú internalizas esto y empiezas a vivirlo todos los días, ¿qué va a pasar? Pues vas a empezar a actuar como tal, vas a empezar a actuar como plena, como abundante, que a veces sí puede ser un poco difícil, pero sí se puede. La tercera fase de esa transformación, de ese cambio para poder vivir en plenitud y abundancia, la cosecha. Ahí es donde estamos recogiendo el ejercicio anterior, cuando nos ponemos y nos posicionamos en quienes somos y empezamos a conectar nuestra alma con lo que el espíritu dice y en coherencia con nuestro cuerpo, pues externamente ya se empieza a ver y empezamos a recibir esa cosecha, esos frutos.
Entonces viene la abundancia como estado interno y que se proyecta a lo externo. ¿Y cómo lo vamos a integrar? Bueno, la abundancia se manifiesta desde los niveles de conciencia altos. ¿Cómo se llaman los niveles de conciencia altos? Bueno, de los frutos del espíritu: aceptación, amor y gratitud. Cuando tú aceptas, ok, yo estoy en esta posición, yo tengo esto en este momento y está bien, porque si lo estoy viviendo ahora es porque así Dios lo ha querido. Empiezas entonces a vivir en amor. Sientes el amor de Dios, empiezas a ver el amor en todas partes, empiezas a expresar amor a las personas que se te acercan, empiezas a expresar amor a aquellos que están alrededor tuyo, y la gratitud de poder vivir la vida que estás viviendo hoy en día. Eso te ayuda cuando tú estás en esa aceptación, cuando estás reconociendo quién tú eres, que eres próspera, que eres abundante, que eres plena. Cuando tú estás viviendo desde esa posición, desde esa postura, aunque se demore en ver, aunque se demore en cosecharlo, te asegura de que va a llegar el momento en que lo vas a cosechar, en el momento en que lo vas a estar viviendo. Y pues, ¿por qué te hablo entonces de los niveles de conciencia? Bueno, yo he hablado mucho sobre David Hawkins, que es un psicólogo, fue un psicólogo, un maestro, que estuvo enseñando esta tabla que estás viendo ahora mismo. Y él dividió en dos partes, donde se anda por la fuerza, que es de aquí abajo, después de 200 del coraje para abajo, que es andar en fuerza, y de coraje para arriba es andar en poder. ¿Y cómo es andar en poder? Bueno, en estar en paz, en alegría, en amor, la razón, en la aceptación, en la voluntad, la neutralidad, como que estás, sabes que vas por un lado seguro, que todo está bien. Eso es como lo neutral. Y él conecta esos niveles con la visión que uno tiene de Dios. Entonces, cuando tú tienes paz, entonces puedes ver a Dios como un ser universal, un ser del todo, el que ocupa todo en todo y que no falta nada. La visión de la vida cuando estás en paz es que es perfecta, que no le falta nada. Y la emoción que tú puedes sentir, pues la compara con el éxtasis, una total plenitud. Y el proceso que se vive en la vida es una iluminación, una total revelación de Dios en tu vida, en lo que puedes experimentar. Y ahí empieza también a mostrarnos los niveles negativos, los niveles que vienen con la fuerza, que es el orgullo, la ira, el deseo, el miedo, la frustración, la apatía, la culpa. La culpa es la última, aunque por ahí, hay otro más que no está aquí, ay, que se me escapa, que no es la vergüenza. Bueno, sí está la vergüenza, pero también es el asco. Y esos son niveles que son difíciles de salir, que solamente con Dios tú los puedes trascender. No hay otra forma de poder pasar ese nivel. Y pues la culpa, cuando tú estás en el nivel de la culpa, tú tienes una visión de Dios vindicativo. Así que está ahí, pero que pues no es un Dios real el que puedes ver a través de la culpa. La visión de la vida es que es maligna, que es mala. La emoción que sientes es culpa. Y el proceso, lo que ves es destrucción, que vas de una vida destructiva. La apatía, ves a un Dios censurador, un Dios que no te permite hacer nada. Y la vida la empiezas a ver desesperanzadora, que no hay esperanza, que no hay nada para ti. Y la emoción es una desesperación total.
El proceso, tú lo que ves es renuncia, no quieres seguir, quieres renunciar a todo y ya no te interesa hacer nada, por eso es la apatía. Y cuando estamos en el sufrimiento, cuando tú estás viviendo el sufrimiento, tú empiezas a tener una visión de Dios altivo, no alguien ahí grande, así como los dioses, esos dioses griegos, como los describen y como los ven, empiezas a tener una visión de Dios así. Y quizás tú digas, no, pero ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a ver a Dios así. Pero si tú estás en sufrimiento, inconscientemente estás viendo a un Dios altivo. Y entonces la visión de tu vida es que tu vida es una tragedia y es terrible. Y la emoción es puro remordimiento el que estás sintiendo. Y el proceso de la vida que estás llevando es de puro desaliento. Por eso es que muestra que esto es andar en fuerza, porque no hay aliento alguno para poder vivir tu vida, para poder estar en plenitud y en abundancia. Necesitas trascender y pasar a estos niveles, que si tú los miras, en resumen, está Gálatas 5 allí, los frutos del Espíritu que nos permiten poder vivir en, esta, en este poder, de poder vivir en paz, alegría, amor. Todos estos niveles los puedes vivir desde el poder. ¿Por qué desde el poder? Eso significa desde el espíritu. ¿Y cómo que desde el espíritu? Bueno, que vienen de forma natural. Pero ¿cómo va a ser en forma natural? Porque te estás identificando con quien realmente tú eres. Y por eso puedes andar desde el poder y no desde la fuerza. Y todo esto radica desde tu identidad. Por eso es necesario reparar la identidad. Y aquí, al elevar tu frecuencia y tu realidad, cambiará. No se trata de atraer, sino de convertirte en aquello que deseas vivir. Por eso, en la Biblia, tú puedes encontrar que dice que tenemos un ideal, no, sino una meta, poder llegar a la estatura de Cristo. Esa es la medida, es allí donde nosotros debemos convertirnos, debemos llegar a ese momento. ¿Qué pasó si tú miras la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Él vivió pleno y abundante, que decidió no tener las riquezas en lo económico, él decidió eso, pero él podía vivir en la riqueza económica, pero él no lo quiso, porque su misión y su visión era venir a dar las nuevas del Evangelio, a dar a conocer la causa por la cual él venía a morir. Entonces, a él no le pareció ni necesario tener que vivir en esa riqueza externa, sino vivirla internamente. Eso no quiere decir que tú no puedas vivir la riqueza externa, sí, lo puedes hacer. Sí, si eso está en ti, puedes vivirlo de esa forma, pero necesitas empezar a convertirte en aquello que deseas vivir, en esa persona la cual Dios ha dicho que eres. Necesitas empezar a internalizarlo en ti. Entonces, por eso muchos confunden y hablan de eso como el tema de la manifestación, porque cuando tú te alineas con quien tú eres y empiezas a caminar siendo consciente de la persona que tú deberías ser con el ejercicio anterior que yo te dije, cómo piensa, cómo camina, cómo habla esa mujer abundante, que tú empiezas a actuar de esa manera, pues todas las cosas se vienen dando. Entonces, por eso dicen, no, pues eso es la manifestación, pero no. Cuando te dice la Biblia que busca las cosas del reino y todo lo demás se vendrá por añadidura, ahí está lo que llaman pues manifestación. Ese es poder elevarnos a la posición a la cual ya Dios nos puso. Estar en esa situación, en ese lugar, pero ¿qué pasa? Que el pasado no nos permite, como veíamos en el mapa anterior, muchas veces es la culpa, muchas veces es el juicio, el señalamiento, la ira que podemos estar cargando o incluso el mismo orgullo.
que tenemos, creyendo que todo lo que hemos obtenido, lo que tenemos es por nosotros, cuando realmente no es así. Y aunque nosotros podemos decir y pensar, no es así, internamente lo estamos viviendo así. Por eso tenemos que estar siempre conectándonos con nuestro interior, conectándonos con Dios. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que primero tiene que prosperar nuestra alma. Primero nuestra alma debe sentirse abundante. Primero nuestra alma debe sentirse plena, para que externamente lo podamos estar viendo. Y todo esto te puedo dar fe de que es así y que puedes llevarlo a cabo. Tengo, si no has ido en mi canal de YouTube, tengo un testimonio de una de las chicas que han estado conmigo en Renacer del Alma, y ha sido una transformación total de volverse a conectar con su identidad para poder vivir la vida plena y abundante. Y es un trabajo, es un proceso. No es de la noche a la mañana, requiere de nuestro esfuerzo. Así que vamos a recapitular un poco. Hay que tener en cuenta que no necesitas más cosas para vivir en abundancia. Solo necesitas recordar quién eres y a quién perteneces. Teniendo estas dos cositas, no más, ya puedes empezar a vivir tu abundancia. No se trata de lo que está externamente, se trata de lo que hay internamente. Cuando tú ya conectas con tu interior, con ese poder que habita en ti, ya vas a empezar a vivir en plenitud y abundancia. Y aquí viene una reflexión. ¿Qué revelación me llevo hoy? Yo quiero invitarte a que lo escribas aquí en el chat. Me encantaría poderte leer. ¿Qué te llevas hoy? ¿Una verdad que ahora comprendes de otra manera, o una palabra que sientes que Dios te habló directamente? No busques una respuesta perfecta, solo escucha tu corazón. No necesitamos, ay, no, pues la mejor respuesta y la más espiritual y la más... No, 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 no. ¿Qué revelación me llevo hoy? ¿Qué fue lo que conectó conmigo hoy? ¿Qué necesito cambiar? Dios hablando a nuestros corazones. Gracias por compartirlo. Es directo a nuestro interior. Es directo a lo que realmente somos. Es que muchas veces buscamos esa plenitud, buscamos esa abundancia, pero es que la estamos buscando externamente y no estamos buscándola aquí adentro, en nuestro corazón. ¿Qué acción concreta voy a tomar para alinearme con la plenitud de Dios? Porque si entraste aquí y conocías que íbamos a hablar sobre la plenitud y la abundancia, pues déjame decirte que yo no quiero que te vayas de la misma manera como entraste. Y para ello necesitas tomar acción. ¿Qué acción concreta vas a tomar? Un paso que sea real, algo no global, algo específico, y que sea algo sencillo, que puedas dar en tu día a día para poder vivir más alineada con la plenitud de Dios, con esa plenitud que ya te ha dado, que ya está en ti. No tiene que ser algo supremamente grande y un compromiso supremamente extremo. No, puede ser una decisión, un cambio de hábito, una oración. La oración es una transformación impresionante cuando sabemos orar, porque a veces oramos es para que Dios nos supla nuestras necesidades externas, pero nunca estamos orando para que cambie nuestro interior. Muchas veces buscamos que Él cambie lo externo, que cambie a las personas, que ayude a las personas, pero cuando estamos orando para que Él empiece a cambiarnos internamente, que empiece a conectarnos directamente con Él, porque es que eso incomoda. ¿Qué tal también un cambio de actitud? Que empieces a practicar desde hoy. Empezar con ese ejercicio de cómo te ves, cómo se ve esa mujer abundante, cómo piensa. Agarra uno de ese ejercicio, una sola cosa,
para que puedas tomar y empezar a hacerlo. Ya con eso, puedes tú iniciar una transformación en tu vida. No necesitas nada más, solamente reconocer, solamente necesitas poder ver lo que ya Dios ha depositado y que ha puesto en ti, pero que muchas veces lo hemos ignorado y lo hemos dejado a un lado. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la clase. Mi corazón está que puedas vivir en plenitud y en abundancia. Yo estoy dando también ayudas en cuanto a acompañamiento. Si estás interesado, puedes escribirme. Eso es Renacer del Alma, en donde estoy dando seis sesiones de acompañamiento. También próximamente para septiembre, sí, para septiembre vamos a empezar un curso y en ese curso vamos a estar hablando más a profundidad de estos temas que estuve compartiendo contigo y el acompañamiento que estoy dando es para que puedas transformar tu vida, para que puedas identificarte como Dios te ve, que puedas empezar a vivir esa plenitud y que puedas empezar a vivir esa abundancia. Así que gracias por estar aquí, por acompañarme. Gracias a la profesora Elvina, Yasmín, a Nana, gracias por estar ahí y estar conectadas, escuchando este mensaje. Espero que se lo lleven en el corazón y que se comprometan con ustedes mismas para que puedan vivir en esa plenitud y en esa abundancia. Gracias. Bendiciones. Yeah.